sí, yo sé lo que tengo que hacer y mi mente es fuerte, mi mente es sólida. Pero cuando te enfrentas al día, a la cotidianidad, como que la realidad te choca y te golpea en la cara. Una persona puede visualizar todo lo que quiere lograr, lo que quiere conseguir, pero si tú no te mueves, no tomas acción para que eso suceda, realmente no va a caer del cielo. Yo creo que hace falta ese despertar en la mente para que yo pueda entender que mi vida no ocurre solo en mi manera de pensar. Hay mucha gente que dice, no, yo estoy esperando en Dios, que eso me va a llegar, lo voy a manifestar. Sí, porque la vida te da ¡pa! En la cara y no reaccionas. Ok, me tengo que mover porque si no la vida me va a mover. Porque aquello de que nadie escarmienta por cabeza ajena es otra falacia. Vivir va programando la identidad. Bueno, estamos aquí con Yesvani porque justamente vamos a hablar un poco acerca de por qué decidimos crear nuestro programa, por qué decidimos unir la transformación personal con las finanzas. Sí, porque creemos que hay Eri, lo hemos hablado tanto y lo tratamos en diferentes espacios, porque hemos notado que hay una especie de vacío que no se logra llenar. Por un lado, hay un interés en la transformación personal. Desde mi trabajo, de lo que hago, las personas se interesan en libros, se interesan en programas de meditación, de transformación. Y desde mi propia experiencia, que no tendríamos tiempo para contarlo ahora, vivir el aquello de todo eso que a mí me llena, que me transforma, me cuesta trabajo o no encuentro los mecanismos para aterrizarlo en el día a día. Como que hay una sensación de que entonces no alcanza. Sí, yo sé lo que tengo que hacer y mi mente es fuerte, mi mente es sólida. Pero cuando te enfrentas al día, a la cotidianidad, entonces hay muchos espacios vacíos porque la vida sigue carente, porque hay dolores que no se resuelven, porque hay cuentas por pagar, como que la realidad te choca y te golpea en la cara cuando quieres enviar a tus hijos a la universidad o cuando quieres, no sé, y no hablamos de irnos de vacaciones ni de comprar un auto o cambiar la casa, ¿no? Sí. Sino del día a día, y cómo se llena ese espacio. Yo creo que es un espacio que hay que llenar porque se está haciendo poco. Yo creo que se parcializa como que de ambos lados. Somos bastante pendulares, ¿no? De un lado hay mucha gente que se enfoca solamente en la acción, en el trabajo duro, que bueno, a mí me pasaba mucho eso, ¿no? Y no trabaja en esa parte de la transformación. Entonces, como tú dices, en ambos extremos. O hay un grupo de personas que solo se enfocan en la espiritualidad, desarrollo personal, y descuidan totalmente la parte financiera. Y por el otro lado, los que trabajan duro y creen que no necesitan tampoco esa parte. Creo que de ambos lados parte de las creencias que internalizamos. Y con esas creencias que internalizamos construimos como una especie de identidad alrededor de ellas. Kahneman hablaba bastante de los sesgos cognitivos y el sesgo de confirmación que uno lo va armando en el entorno donde se nace. Hay estudios súper interesantes que dicen que un niño hasta los 7 años no tiene filtros y es donde internaliza la mayor cantidad de creencias que tiene, que posee y que lo acompañan durante toda su vida. Entonces, a veces uno encuentra y escucha personas que dicen, no, él es chiquito, no sabe, que se entretenga con el teléfono, etc. Pero todo lo que escucha en la casa sobre la manera de vivir va programando la identidad de ese niño que después se va a convertir en adulto y que va a responder a esa serie de creencias que ya tiene. Si ve entonces en la casa a un papá, una mamá o familia que trabajaba duro y que decía, aquí lo importante es trabajar, es la disciplina, y no le dedicaban espacio a esa construcción mental, al libro o al terapeuta o al psicólogo. Entonces nada de eso es importante. Lo importante para la vida es trabajar. Pero entonces está el otro lado, en el que hablar de dinero es sospechoso. Hablar de bienestar no es de gente espiritual, es de gente materialista, que le importan solo las cosas materiales. Lo importante es la construcción del amor, los valores, etc. Y entonces cuando creces muy condicionado y en la vida adulta respondes a eso. Entonces aparecen respuestas en los medios hoy. La persona que dice, yo te enseño a cómo ganar dinero. Y otro dice, yo te enseño a cómo meditar.
Y yo creo que el propósito de lo que hacemos juntos es queremos enseñarte las dos cosas, porque si no las juntamos, va a existir un vacío en tu vida que va a ser muy difícil que llene, y hay 1000 razones para explicar el por qué, pero yo creo que se ve en el día a día. Exacto. Y además es que lo que hemos hablado, ¿no? Por ejemplo, una persona puede visualizar todo lo que quiere lograr, lo que quiere conseguir, pero si tú no te mueves, no tomas acción para que eso suceda, realmente no va a caer del cielo. Porque hay mucha gente que dice, no, yo estoy esperando en Dios, que eso me va a llegar, el universo me lo va a poner, lo voy a manifestar, toda la mañana medito, oro, ¿verdad? La gente que son cristianas. Y también como si es para mí, va a llegar, ¿no? Entonces, claro. Yo creo que tú necesitas tomar acción para que las cosas sucedan. Porque yo creo que sería injusto, y también, digamos, por parte de Dios, de que tú estés trabajando duro por lograr tu sueño, por lograr tu meta, madrugues, haces lo que tienes que hacer, y a mí, que estoy aquí, tirada en el sofá, meditando, visualizando, pues me lleguen las cosas. Y a ti que estás trabajando duro, tomando la acción, no te llegue. O sea, pero tú te puedes imaginar como, por ejemplo, un Elon Musk solamente acostado ahí visualizando. Pero eso desautoriza la visualización, ¿cómo tú lo ves? Yo creo que no. O sea, es un conjunto. Uh-huh. Tú tienes que visualizar y tienes que trabajar para eso que tú visualizaste. Porque tú tienes que poner a trabajar tu mente junto con tu cuerpo. Y yo creo que el hecho de que tú tomes acción es la demostración de la fe. De que yo creo en lo que yo voy a obtener y por eso me pongo en movimiento. Entonces, ¿cómo tú ves el si es para mí va a llegar? ¿Cómo llega? Yo moviéndome. Si no, y si no. Y si no te mueves, no te va a llegar. ¿Y el ejercicio de visualización, entonces, en qué consiste? En que tu subconsciente te acompañe a lograr ese resultado. Entonces, ¿qué tú dirías? ¿Que la visualización no atrae lo que viene para tu vida, sino que te hace que tú seas quien la busque? Yo creo que sí. Ok. ¿Por qué? Porque yo pienso... Hay una declaración muy famosa de Epicteto, que era el filósofo esclavo, que escribió en el Enquiridión, que él decía, no nos afectan o nos abruman las cosas en sí, sino las historias que nos contamos sobre las cosas. Total. Entonces, yo sí creo que hay algo muy importante en el tipo de discurso que nosotros nos hacemos. Pero, y hay una relación, creo que es muy íntima en eso, porque a veces... Hay un discurso que está en nuestra mente y nosotros respondemos a ese discurso. O sea, el diálogo interno, las historias que nos contamos sobre la vida. Pero ese discurso nosotros lo vamos acomodando en la medida en que crecemos para justificar la vida que vivimos. Porque de alguna manera le tenemos que encontrar la justificación. Entonces, si yo tengo ciertas carencias, pero no quiero ir a solucionarla, entonces yo tengo que encontrar un discurso que pueda explicar mi vida carente, pero que pueda resolver esa carencia en mi manera de vivir. Entonces, muchas veces yo lo que hago es acomodarme una buena historia. Y esa historia, hay muchas frases aprendidas en ese sentido. Si es para mí va a llegar, los tiempos de Dios son perfectos, etcétera, etcétera. Y corro el riesgo entonces de lo que decíamos antes. Bueno, yo lo que necesito es fortalecer mi espíritu, mi mente, mi vida y qué sé yo. Y oro o practico, no sé, yoga, ejercicios espirituales que pueden ser cualquiera, desde ir a una iglesia o sencillamente caminar por las mañanas. Y ese ejercicio, pero te puedes pasar la vida en el ejercicio espiritual. Y no pasó nada más de ahí. Y entonces tú puedes decir, no, yo confío, si no es esta vida, será en la próxima. y la gente se engaña, se te va la vida. Pero claro, es el discurso que me estoy contando sobre las cosas. Por eso, como decía, me encanta la frase de Epicteto, no son las cosas en sí, sino lo que me cuento sobre las cosas. Y ese discurso es el que va a tener sentido para mí y el que va a dirigir y a guiar mi vida. Yo creo que hace falta ese despertar en la mente para que yo pueda entender que mi vida no ocurre solo en mi manera de pensar. Ocurre en una aplicación diaria, cotidiana de esa manera de pensar. Por eso me parece que
un individuo que no actúa, que solo piensa, visualiza, idealiza, va a permanecer siempre en el mismo sitio y la vida se le va a ir. Pero el asunto es, como decíamos ahorita, está el otro lado. Está la persona que sí hace mucho, hace, pero que yo me los he encontrado mucho en el trabajo, que me dicen, Giovanni, pero el dinero se me va como agua, pero yo no sé, porque yo soy una persona súper disciplinada. Yo lo veía en mi papá, trabajaba de la mañana hasta la noche, hacía, pero no, parecía que no avanzaba. Y hay gente que parece que está como en la ruedita del hámster, que hace y el resultado no lo ve. Entonces yo creo que ahí es donde falta el complemento de la mentalidad, porque hay también patrones establecidos e instalados que pueden ser desde niños, que pueden ser del entorno que nos rodea, que nos va confirmando esto, o de experiencias personales. O sea, en ese proceso, que ya tenía yo un sesgo de confirmación y tuve algunas experiencias que validaron esa manera de pensar, o ya sea de que o el actuar para la vida no va alineado con mis valores, porque eso me sacaría de mi ámbito espiritual, o el que hace y dice, no, eso de la mentalidad es para gente, qué sé yo, vaga, porque a mí me gusta hacer. Los libros no son para mí, el terapeuta tampoco. Y entonces van a sucederle cosas en la vida que le van a confirmar ese discurso, y entonces va a salir a explicarlo y decir, bien, por eso es que yo soy así, por eso yo pienso así. Sí. Y es esa validación cíclica de una manera de pensar construida y del discurso que me voy contando en el proceso. Y yo creo entonces que hay que romper el patrón. Todo el mundo lo rompe igual. El problema es que yo creo que la mayoría de las personas lo rompe después que la vida se le hace miércoles. Que si le haces pedazos en el piso, que te sucede algo, que te golpea así, que tú reaccionas y dices, caramba, no puedo seguir viviendo de la manera que vivo para romperlo. Pero yo creo que no es inteligente esperar a que eso pase. Porque darte cuenta, eso mismo que tú planteabas, una serie de creencias, va a llegar y algún día llegará, si Dios quiere, etcétera, etcétera. Y nunca llega. Hasta que sufres una experiencia X, no sé, que pueden ser disímiles. Y eso te golpea. Bueno, lo que yo pensaba que iba a llegar nunca llegó y mi vida se me está yendo en pedazos, y comienza a lamentarse el sufrimiento, la angustia, la pena. Y yo creo que ahí es donde ocurre. En psicología se le conoce como el insight, el darse cuenta, el despertar. Yo creo que no es inteligente esperar a que la vida te demuestre que ese no es el camino, sino uno tomar conciencia, que hoy se habla mucho de elevar la conciencia, y elegir el camino antes de que el desastre llegue. Sí, como te decía anoche, el famoso como punto de quiebre, ¿no? Que es cuando algo muy malo, que regularmente son cosas como tipo un divorcio, la quiebra del negocio, el desempleo, que de un día para otro ya no puedes trabajar con nosotros. Son como cosas así fuertes, muy, muy fuertes. La muerte de alguien no ser querido. Son cosas que te hacen tomar un cambio. De decir, mira, yo esto no lo voy a tolerar más. ¿A ti te pasó algo hasta así? Aquí. A mí me pasó algo alguna así. experiencia? Sí. O sea, entonces tú hiciste un cambio porque la vida te obligó, no porque tú dijiste, yo lo voy a hacer de manera consciente, clara. Y analizando la vida personal de uno, pues por mi caso personal me doy cuenta de varios quiebres que tú tienes en la vida, no solamente uno. O sea, tú tienes uno. Sí, porque la vida te da ¡pa! En la cara y no reaccionas. Y yo creo que la vida o te paras de la silla o te tumbo la silla. Claro. O sea, te tienes que mover. Y entonces yo ahora estoy como tipo, ok, me tengo que mover porque si no la vida me va a mover y yo no quiero que me mueva de la forma que te da la vida, que es muy dura. Entonces, si tú no te pones en constante movimiento, prepárate que en un momento te van a tumbar la silla. Pum. Yo te conozco, yo me doy cuenta que tú eres muy de hacer. Eres hiperactiva en el trabajo, eres workaholic. Pero también eres muy preocupada y ocupada de tu mentalidad, de la transformación, de la proyección, de la visualización. No vayan a creer que porque lo que decía ahorita de la visualización es porque no lo creen. Lo hace mucho. Claro. Pero ¿qué empezó primero en tu experiencia? ¿Eras quien hacía y no le prestaba la mentalidad, o le prestaba la mentalidad y no hacía? No hacía. Yo era todo acción.
todo va acción, son toda la vida. Hasta que, bueno, era una acción exagerada, porque yo soy así de no parar. Pero entonces, al hacer tanto y no veía resultados, el resultado que yo quería, obviamente, el apego al resultado, ¿verdad? De eso no sabe, pero no veía el resultado que yo quería y decía, es como que a mí no me toca. Claro, esto no es para mí porque yo estoy haciendo todo lo necesario y el universo no me lo da. Y entonces aparte yo veo que para mí es tan difícil y creo que para el otro es fácil. Claro. Y entonces digo, ¿por qué otras personas hacen como lo mismo que yo hago y le va bien tan rápido, fácil, sin esforzarse? Y yo tengo que esforzarme tanto y no saco el resultado. Entonces, después de tanto tiempo en eso, fue que descubrí por todo el tema también de lo que dijimos antes, ¿no? El punto de quiero, el despertar. Ok, existe algo más que no estoy haciendo. Entonces ahí comencé a investigar y vi todo ese tema de la visualización. Al principio, como yo vengo de una creencia cristiana y todo eso, también tenía otras creencias más que tenía que romper ahí, porque eso tampoco está muy bien visto de este lado. Claro. Entonces, bueno, me di el permiso de experimentar eso justo después de la pandemia. También fue cuando tuve Es que nos obligó a todos a parar y decir, hey, miremos para otro lado. Sí, ahí como que comencé, yo puedo decir que soy una Erika antes de la pandemia y otra después de la pandemia. Como mucha gente, sí. Y entonces justamente ahí comencé a descubrir todo eso y fue increíble cómo en un año me cambió prácticamente la vida. Pero yo venía haciendo un trabajo de más de 8 años atrás y de repente como todo ese trabajo explotó exponencialmente porque empecé a trabajar la mente, la parte de conectar mi subconsciente y eliminar, como tú dices, esas creencias limitantes de sentir culpa, porque la culpa yo creo que era una de las cosas principales, ¿no? La culpa por hacer dinero, porque al venir de unas creencias cristianas la raíz de todos los males es el amor al dinero. Claro, y de hecho todavía mi papá me lo dice, ¿no? Erika, estás muy en el mundo, tienes que acercarte más a Dios. Pero yo estoy cerca de Dios. Entonces, también cuando vas, por ejemplo, a escuchar cosas de la Biblia y todo eso, como alguna matutina, un devocional o algún tema espiritual, y te dicen, lo primero que te dicen, estás tan afanado en hacer dinero. Y yo, pero ¿por qué no hay un enfoque en por qué estás tan afanado en no hacer nada por tu vida? O sea, siempre como que yo veo que el discurso va a quien se esfuerza y a quien quiere salir de ahí, de la pobreza. Claro, porque es más cómodo el otro discurso. Hay un discurso que es más complaciente. Hay un discurso que es más complaciente y nosotros queremos discursos complacientes porque no nos gusta que nos sacuden. Hay un libro genial que escribe Anthony de Melo, Despierta se llama, y Anthony de Melo dice que la espiritualidad es despertar, pero que el ser humano tiene un problema. Nosotros nos enojamos con el reloj que nosotros mismos, despertador que nosotros mismos ponemos la noche anterior para que nos despierta la mañana. Sí. Pero cuando suena, me molesta. Entonces, me molesta el reloj que me despierta o me molesta la mano que me sacude. Porque yo quiero seguir en mi espacio cómodo de sueño, tranquilo, porque estoy rico ahí. Entonces, ese bienestar pasa con la vida. Y a nosotros no nos gusta ser despertados. Entonces, elegimos el discurso que acompaña nuestra comodidad. Entonces es más fácil que alguien nos diga, todo va a llegar a su tiempo, los tiempos de Dios son perfectos, todo va a llegar en el momento ideal, no te preocupes. Y entonces incluso malinterpretamos algunos pasajes espirituales, de no te afanes, y entendemos ese no te afanes o no te preocupes como no hagas nada. Pensamos que no te afanes o no te preocupes o basta cada día su propio afán, lo interpretamos como no hagas nada, que ya va a llegar. Y lo que tú decías ahorita es muy injusto porque alguien sí está haciendo. Alguien está consiguiendo los resultados y tú lo que quieres es que ese resultado del trabajo de alguien, la vida, el universo, Dios te lo ponga en tus manos a ti que no has hecho nada para lograrlo, solo tú has creído. Entonces yo creo que ahí donde hay gran injusticia y es donde yo creo que necesitamos hacer un cierto empalme, mucho más intencional en la vida. Yo creo que la intencionalidad es algo que los seres humanos tenemos que buscar porque no somos naturalmente intencionales. Somos queremos más andar así como hoja en la corriente.
y confiar en que la vida me va a llevar a los lugares correctos, porque todo, de alguna manera, que todo fluya, que todo... y hay cosas, no siempre el fluir, yo creo que requiere un timón y que uno tiene que navegar ese timón con inteligencia, con criterio, con sabiduría. Y entonces me parece que es donde hay que comenzar, que yo lo haría de esta manera, tratar de unir, porque yo me fui, a mí me pasó lo otro. Lo que tú dices que era de hacer, yo recuerdo, yo en el entorno que me crié en Cuba, yo recuerdo a mi mami, que había llegado la revolución de Fidel, expropiaron a mi familia prácticamente todo, y mi mamá era una mujer de libros, era de leer la Ilíada de Homero, era de leer su Biblia grande, de leer La joven de la flecha de oro y otros relatos. Yo me acuerdo de eso desde niño, me parece ver a mi mamá leyendo, porque ella se preocupaba por eso. Hijo, hay que ser buena gente, hay que leer, hay que buscar de Dios, hay que los valores, todo eso. Y piso de tierra. Y quejas, abundancia de quejas, porque mi mamá nunca había aprendido a construir en el día a día. Era hacer con lo que tenía, con lo que llegaba, pero no salía a buscarlo hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Y entonces yo después termino estudiando teología porque mi mamá sembró eso en mí de que lo importante son los valores, la espiritualidad, lo otro. Pero cuando yo crezco un poco más, yo miro a mi mamá con tantas carencias y sufriéndola, porque no lo disfrutaba, lo sufría, lo padecía. Y rogaba y buscaba, pero no llegaba y nunca le llegó. Y entonces yo termino haciendo más o menos lo mismo, hablando a la gente de espiritualidad, de fe, de transformación. Digo, pues yo estoy haciéndole a la gente lo mismo que mi mamá hacía conmigo. Falta algo acá, falta algo acá. Y leo libros que me gustan, como el de Robin Sharma, El Club de las 5 de la mañana, que eso me confrontó cuando lo leí y me reía porque yo decía, esto está un poco para un lado de la vida, porque es un millonario que vive en una isla griega, que tiene un chef que le lleva el desayuno a la playa perfectamente cortadito y tiene tiempo para meditar. Digo, tiene tiempo para meditar porque tiene herramientas que le dieron la vida que compra ese tiempo para meditar. Pero mi mamá no tenía la vida que le compraba ese tiempo para meditar. Tenía mucha ansiedad por sus carencias. Y entonces, por más que leyera libros y quería construir una vida, no tenía la vida que le permitía disfrutar aquello que ya sabía. Y entonces, yo creo que ahí es donde está ese balance de cómo nosotros construimos una mentalidad que me haga valorar más lo que tengo, pero construyo lo que tengo para que me haga disfrutar más y potenciar mi mentalidad. Y si no soy capaz de llevar ese equilibrio en ambas cosas y quitarme esa cantidad horrenda de creencias que me van quitando la posibilidad de vivirlo, de disfrutarlo y de tenerlo. Entonces, cuando yo lo descubro en mí, cuando lo descubrimos, decimos, bueno, vamos a hacer esto entonces para la gente. Vamos a hacer algo que pueda darle a las personas ambos lados de la moneda. Ambos lados de la moneda. Y que nosotros, como esto que estamos conversando, podamos ayudar a alguien quizás que no tenga que padecer una bofetada de la vida para decidir hacerlo. Para despertarse. Porque aquello de que nadie escarmienta por cabeza ajena es otra falacia. Hay que aprender a escarmentar por cabeza ajena. O sea, ¿por qué yo tengo que esperar? Si yo sé que tú pasaste por ese camino y te golpeaste y te hiciste pedazo y yo te vi, ¿no sería más inteligente de mi parte decir, yo no tengo que pasar por ahí? Porque yo me podría evitar todo este sufrimiento. O sea, yo voy a tomar las buenas decisiones antes, no voy a pasar por ese mismo lugar y voy a vivir mejor. Entonces hay demasiado sufrimiento que estamos padeciendo sencillamente porque no tomamos la decisión consciente antes, sin esperar que la vida nos pegue el golpe y nos tire al piso. Porque a ti te pasó, a mí me pasó. Pero yo no quiero que le pase a mi hija ni a mi hijo. Yo quiero que ellos tengan otra concepción de la vida. Conoces, claro. O a la gente que me rodea, o a ti que nos estás mirando. O sea, ¿por qué tienes que esperar? El asunto es que si sigues por ese camino, la vida te va a golpear. Me acordaste de eso que yo le decía a mi mamá en la adolescencia. Le decía,
mira, mi mamá me decía, no hagas esto, por esto y aquello. Yo, déjame que me caiga. Yo quiero caerme. Claro. Entonces, cuando tú ves una persona que dice, no, yo prefiero que la vida sea la que me golpee, estás comportándote como un adolescente. Como un adolescente. Como una persona Sí. que no es adulta. Entonces, tú tienes Muy que maduro. madurar y empezar a tomar mejores decisiones y empezar digamos, a buscar la solución. Y saber, algo que yo le decía anoche también a las personas que estaban en la masterclass era, mira, tú tienes dos opciones. O tú buscas razones o para poder hacer lo que tú tienes que hacer o pones excusas. La meta es la meta. Entonces, tú te quejas de que no tienes el resultado que tú quieres porque no, es que no tengo el dinero. No, es que mi esposo no me deja. No, es que mi familia no me apoya. Entonces, toda la mayoría de las personas, el 95% de la gente, tiene ese mismo problema que tú estás contando. O sea, está la masa aquí. Y aquí está el objetivo que tú quieres. Entonces, si tú no rompes todos los obstáculos para llegar aquí, son razones válidas, tienes razón. Claro, no las estás inventando. Tienes razón, o sea, tienes mucho trabajo, estás ocupado, todo eso es verdad. Una verdad para ti, una verdad válida que tú lo puedes compartir con cualquier persona, te va a decir, sí, tienes razón. Claro. Ahora, tienes razón, eso no te va a llevar resultado. No. Tú tienes que romper con todo aquí. Entonces tú ves que alguien llega aquí y tú dices, no, eso fue suerte. Eso fue la suerte que estaba con esa persona, eso fue porque nació millonario, eso fue. Entonces comienzas a justificar por qué la otra persona tiene resultado y tú no, pero no te das cuenta que es que tú tenías razón aquí y no te moviste para poder conseguir resultado. Entonces, romper esas creencias es lo que hacemos nosotros directamente para que la persona ya despierte y diga, mira, no sigas siendo víctima de la vida, tú puedes ser responsable de tu vida ahora, tomar decisiones y diseñar la vida que tú quieres para ti. Y no se la tienes que dejar al universo, porque ni a Dios tampoco. Claro. Porque ya Dios te dio suficiente inteligencia, albedrío. Y igual que como si tú tienes un hijo, tú quieres que tu hijo sea una persona independiente y que haga las cosas por sí mismo. De la misma manera, Dios no quiere un hijo que iba con él a los 50 años y que me diga, oye, ¿me puedo bañar hoy? O sea, ya está, tú tienes que ser una persona adulta y tomar decisiones. Entonces, justamente eso es cuando tú te das cuenta de que, ok, yo soy responsable de mi vida y puedo diseñar mi vida. ¡Qué bueno! Ahora yo puedo decidir. Y entonces tienes aquí con nosotros un camino, un vehículo, una forma en la que eso que tú quieres, esos sueños de quizás tener más tiempo para tu familia, más tiempo para las cosas espirituales que quieres hacer, para los viajes, vacaciones, dar una mejor vida a tus padres o lo que sea que quieras hacer. Bueno, no va a venir eso sin ningún esfuerzo. Claro. O sea, tienes que hacer algo y además necesitas un vehículo, una forma en que eso pueda hacerse realidad. Y bueno, eso es lo que hacemos nosotros. Lo que hacemos nosotros. Recuerda que la vida no cambia sola y la mentalidad tampoco. Entonces, si no atendemos ambos lados de la vida, siempre va a haber una carencia que se convierte en el agujero negro por donde todo se va. Si quieres que eso siga cambiando en tu vida, síguenos a nosotros y estoy seguro que mucho de eso vas a poder cambiar a través de todo lo que vamos a estar compartiendo acá. Bueno, nos vemos en la próxima.